Hola, ¿cómo están? Yo soy Patri Derma y este es su podcast Dermatología Integrativa. Y estamos aquí en un nuevo capítulo. El día de hoy tenemos un súper invitado. Es el mejor dermato-oncólogo de México y el presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología. Es el doctor Daniel Alcalá. Bienvenido, doctor. Gracias, Pati, por la invitación. Es un gusto estar aquí platicando contigo. Maestro, miren, le tienen que agradecer porque gracias a él soy dermatóloga. Él era el jefe de enseñanza Enseñanza. del Centro Dermatológico Pascua, que ya saben que ahí yo estudié, y pues él era el encargado de aceptar a los residentes. Entonces, desde el principio dijo, ella va a ser una súper dermatóloga. ¿Verdad, Dani? Algo así. Algo así. Muy bien. Es que en mi canal me quieren mucho, Dani. Entonces debes decir que sí. Muy bien. Pues él es un súper experto en cáncer de piel. Y justamente, a ver, Dani, ¿qué es un dermatooncólogo? Porque mucha gente no sabe qué significa esto. Bueno, el dermatoncólogo y la dermatoncología. El dermatoncólogo es el que estudia todo el cáncer de la piel, de eso se trata también la dermatoncología. Todos los tumores, tanto benignos como malignos que salen en la piel, él es el encargado de diagnosticarlos y también tratarlos. Muy bien. ¿Y por qué decidiste estudiar esto de dermatología? O sea, explícales a los seguidores si tienes que estudiar más de dermatología, si un dermatólogo normal es un dermatooncólogo, todo esto. Bueno, yo cuando estaba estudiando me interesó la dermatología. Cuando uno está de estudiante de medicina, rotas por diferentes servicios y uno de los servicios que rotas es dermatología. A mí me gustó porque la dermatología es una especialidad que creo que abarca muchos campos. Puedes hacer muchos diagnósticos, tanto de enfermedades internas como externas. Entonces decidí hacer dermatología y la verdad es que yo no sabía en esos momentos que existía la dermatoncología ni la cirugía dermatológica, pero otra inquietud que tenía, que también me gustaba mucho, era la cirugía. Entonces, para hacer dermatología terminas medicina general, que son 6 años. Posteriormente tienes que hacer por lo menos un año de medicina interna. Terminas ese año de medicina interna y realizas un examen para ingresar a dermatología, que fue lo que tú te referías hace un momento. Una vez que ya entré a dermatología, estando ahí, me enteré que existía también cirugía dermatológica y dermatoncología, que así se llama todo este curso de alta especialidad, dermatología y cirugía dermatológica. Entonces me enteré que existía eso. Entonces, si a mí me gustaba desde antes la cirugía, pues era como el complemento de todo lo que yo siempre quise hacer. Entonces esa fue la razón. Ya cuando estaba yo hasta realizando la especialidad en el Centro Dermatológico Pascua, fue cuando me decidí también hacer dermatoncología. Entonces terminas dermatología y todavía tienes que hacer un año más por lo menos se llaman cursos de alta especialidad, porque ya nada más te dedicas específicamente a hacer esto. A cáncer de piel. ¿Y qué nos dices acerca de mucha gente? ¿Cuándo debe de ir con un dermatooncólogo? Porque la gente va al dermatólogo, muchas veces no sabe que tienen esta alta especialidad, pero ¿cuándo un paciente debe de ir al dermatooncólogo? Bueno, a ver, en teoría, un dermatólogo también debe de estar capacitado para realizar diagnóstico de cáncer de piel. Ya en general para los tratamientos que se hacen una vez que diagnosticas el cáncer de piel, entonces sí ya es cuando recurres al dermatooncólogo. Muchos de los pacientes que yo atiendo son pacientes que me refieren otros dermatólogos que ya diagnosticaron el cáncer. Pero obviamente también puedes
ir directamente con un dermatooncólogo en caso de que veas alguna bolita o alguna verruga o sobre todo un lunar que tú ves que va creciendo, o estas bolitas o verrugas que ves que no se quitan después de meses y que al contrario siguen creciendo mucho. Entonces pues debes de sospechar que eso no es normal, que no está bien. Entonces es cuando puedes ir directamente con un dermatooncólogo, o si no conoces a alguno, ir con el dermatólogo y él pues te referirá hacia el dermatooncólogo. Pero cuando ves alguna de estas características en tu piel. Sí, que si quieres ser como más específico, ejemplo, yo tengo una úlcera que ya pasó un mes y no cierra. Una bolita nueva que me salió y no se me ha quitado, ya pasó un mes y no se me ha quitado. Un lunar que ha crecido, que ha cambiado de forma, que se ha hecho más negro, que lo veo muy raro, que lo veo muy feo, o un lunar que no tenía y que me acaba de aparecer, pues puedo ir directamente ya con un dermatooncólogo para saber que me va a diagnosticar más correctamente, que me va a tratar más específicamente, ¿no? Sí, si ya la persona, ahora hay mucha información, no es como antes, ahora ya la gente está más informada por redes, por los mismos medios de comunicación, de cuándo hay que sospechar de alguna lesión que es maligna. Entonces, sí es importante acudir con alguien, sobre todo con experiencia, porque puede haber dermatólogos que estén bien preparados, pero algunos otros que no puedan diagnosticar algún cáncer de piel. Y puede ser la diferencia, porque muchas de las veces podemos descartar un carcinoma, un tipo de cáncer de piel, con solo verlo. Por las características clínicas nosotros lo vemos y decimos, esto no te preocupes, no es nada cancerígeno. Pero ahí también podemos sospechar, y para realmente confirmar el diagnóstico de un cáncer de piel, lo que tenemos que hacer es tomar una biopsia. Que es una biopsia, pues bueno, poner un poco de anestesia, que habitualmente es inyectada, y quitar un pedacito de esa tumoración o de esa lesión que sospechamos. Pero obviamente pues es realizar ya un procedimiento que es algo invasivo. Pero esto lo podemos evitar si el médico tiene ya un poco de experiencia, claro. Entonces te evita que te hagan este procedimiento y nada más te puedes ir, vete a tu casa y no te preocupes más. Ahí la importancia de la experiencia, eso es algo muy cierto. Cuando apenas vamos saliendo de la escuela, aunque nosotros tengamos el conocimiento, si no hemos visto muchos tipos de lesiones, no vamos a saber, ¿sí? Entonces, por eso, yo a mis pacientes que necesitan una cirugía dermatológica, que necesitan una extirpación de cáncer de piel, los mando directamente con el doctor Daniel Alcalá. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles son los tipos de cáncer de piel más comunes? Bueno, antes debo de decir que la doctora Patti hizo también el curso de dermatoncología. Ella también está capacitada y tiene la experiencia para diagnosticar algún cáncer de piel, pero aún así hay veces que, aunque hayamos hecho estos cursos o esta especialidad, si no nos hemos dedicado, vamos perdiendo, como todo, como cualquier otra profesión, vamos perdiendo práctica. Entonces hay colegas, por ejemplo ella, que dice, bueno, yo ya no me dedico a eso específicamente. No, es que si vieran las cirugías que se avienta el doctor, o sea, la verdad es que están difíciles. Yo ya no me atrevo. Él, o sea, de verdad que para mí, yo creo que para muchos que saben reconocer, no es fácil ser un cirujano dermatooncólogo bueno, y no es lo mismo que yo quite la lesión y que haga un colgajo a que él lo haga, porque es algo que siempre les digo en la consulta. Yo todos los días me dedico a medicina funcional, entonces yo puedo ser buena en medicina funcional, pero si yo no todos los días estoy operando, no voy a ser la mejor operando. Entonces, yo les recomiendo lo que yo quisiera. Si a mí me sale un cáncer de piel, que espero que no me salga, hay que tocar maderita, ¿con quién me operaría? Con el doctor Daniel, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuántas cirugías de cáncer de piel has hecho, Dani? Incontables, ¿cierto? Sí. De hecho, yo en el centro dermatológico donde
hiciste la especialidad y donde trabajé muchos años, trabajé 24 años ahí, operábamos 6 Imagínense mi pacientes edad. diarios, más o menos. Un poquito menos, pero sí, son muchos años. Y que, bueno, además, cuando ya operamos también, en ocasiones somos todo un equipo interdisciplinario que hay veces que sí nos apoyamos con algún cirujano plástico o con algún oncólogo especialista, también específicamente en cáncer de piel. Porque también no todos los oncólogos saben tratar el cáncer de piel. Ujú. Que eso es algo también importante mencionar porque muchas veces las personas luego dicen, es que voy con el oncólogo, pero a lo mejor el oncólogo es especialista en cáncer de mama o en cáncer renal, pero en cáncer de piel no. Entonces es algo también muy específico en donde una vez que diagnosticamos y que lo vamos a tratar debemos de dar ciertos márgenes. Entonces hay que saber tratar y también reconstruirlo, porque lo mismo, también los cirujanos plásticos dicen, voy a ir para que me quede mi cicatriz bonita porque me va a hacer un injerto o me tienen que hacer un colgajo. Y muchas de las veces también los cirujanos plásticos se especializan en otras cosas. Muchos de ellos saben ponerte implantes, te saben hacer una liposucción y se dedican por la parte estética, entonces no saben también Reconstruir, esa es la reconstruir. verdad. Entonces, los dermatooncólogos somos como que esa combinación de todos y que, bueno, pues también con la experiencia de todos los años, pues bueno, cada vez hemos ido aprendiendo más. De la pregunta que me decías, ¿cuáles son los principales tipos de cáncer en la piel? Son 3. Uno, el más frecuente de todos, se llama carcinoma vasocelular y ese, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Son esas bolitas que salen, que podrían parecer lunares, pero sin color y que van creciendo lentamente. Se dice que crecen medio centímetro por año, entonces poco a poco van creciendo o en algunos casos es una úlcera que no cierra. Entonces ahí hay que sospechar. El segundo grupo, que es el carcinoma epidermoide, este es un poco más agresivo. ¿Por qué? Porque este sí tiene la capacidad de dar metástasis a comparación del primero, que habitualmente no da metástasis, es muy baja la incidencia. Pero el carcinoma epidermoide, este sí tiene la capacidad de dar metástasis y este lo podemos ver como una verruga que crece rápidamente y puede presentarse en cualquier parte del cuerpo también, desde la cabeza hasta los pies, incluyendo genitales, que son variedades especiales, y que también esa verruga no se quita como alguna otra verruga normal, o bien también se puede presentar como una úlcera, pero con escama, y que también no cierra. Y obviamente el tercer grupo, que es el que más se conoce y es el que todo mundo le tiene miedo, que es el que se deriva de los lunares. Esos lunares que son irregulares y que no se quitan, que al contrario van creciendo paulatinamente. Bueno, pues esto es el principal tipo de cáncer de piel y es el más agresivo. Sí, si no se diagnostica a tiempo, tiene el riesgo de dar metástasis, y no nada más de dar metástasis, sino obviamente pues de ocasionar la muerte de las personas, y su incidencia sí es alta y es de los cánceres más agresivos, no nada más de la piel, sino también de todo el cuerpo, que incluso se compara con algún tipo de cáncer de mama, de riñón, ya lo decíamos, pulmón o páncreas. Muy bien, y es verdad que solamente la gente con fototipo claro, la gente blanquita, le salen este tipo de cáncer, porque es lo que mucha gente dice, todavía. No, eso es algo que se creía antes, pero no, el cáncer de piel le puede dar a cualquier persona, incluso en fototipos muy altos. Eso me refiero a personas de piel muy morena o piel negra, también les puede salir cáncer en la piel. Es más frecuente en las pieles blancas, sobre todo el carcinoma epidermoide, el que les mencionaba, que era como de verrugas
Ese es el que es más frecuente en pieles blancas porque está más relacionado también con la exposición al sol. Y las personas de piel blanca obviamente pues tienen más facilidad de quemarse y que se produzca daño solar en su piel. Entonces sí hay mayor incidencia de cáncer de piel en personas blancas, pero nos puede dar a todos, en pieles morenas, negras, de todos. Es más frecuente en los fototipos blancos, pero puede darle a cualquier persona. Y además de la exposición excesiva al sol, sin fotoprotección, ¿qué otros factores causan este cáncer de piel? Bueno, el principal factor que produce el factor de riesgo para desarrollar un cáncer en la piel es la genética, es esa predisposición genética o hereditaria. Porque esa es la pregunta, una de las preguntas que nos hacen con mayor frecuencia en la consulta. Doctor, ¿y por qué me sale el cáncer o por qué me salió esto? Muchas de las veces les digo, la verdad, por mala suerte. Porque podemos ver que muchas personas se exponen al sol, por ejemplo, el que es el lanchero, sí. el que está en el velero, el que juega tenis, el campesino, y todo el bendito día en el rayo del sol y no le sale nada, ni una manchita. Y otras personas que están en la oficina o que están trabajando en su casa, de repente les aparece un carcinoma. Y es por esa predisposición genética. Esa es la principal causa. Otro factor, ya lo mencionaste, es el tipo de piel. Pieles blancas pueden desarrollar más fácilmente carcinomas epidermoides. Radiación, no nada más solar. La principal radiación que produce carcinomas, y no nada más carcinomas, otro tipo de enfermedades, bueno, pues es la radiación solar, pero también la radiación que antes está más relacionada de los rayos X, los estudios que nos realizan o que nos dan radioterapia. Por eso es que antes a los radiólogos se les medía incluso cuántos rads o cuánta radiación habían servido. Por eso es que donde se explotó la bomba en Japón, todas esas personas por la radiación tan importante también desarrollaron muchos cánceres en la piel. Entonces la radiación es otro factor importante. Algunos tipos de sustancias como el arsénico. ¿En dónde puede haber arsénico? Incluso en la tierra. Hay estados en la República, por ejemplo en Guanajuato, en Guerrero, Sinaloa, donde hay mucho arsénico en el campo. Entonces personas campesinas que están en contacto con el arsénico al momento de estar trabajando con la tierra pueden desarrollar carcinomas en manos o en otras partes del cuerpo. Úlceras crónicas, por ejemplo, esas úlceras de piernas que no cierran y que en un inicio son lesiones benignas, con el paso del tiempo en esas lesiones ulceradas pueden aparecer, de esas lesiones puede aparecer un carcinoma. Entonces existen varios factores que pueden desarrollar o nos pueden favorecer que se desarrolle un cáncer en la piel. Sí, no solamente el sol. Y acerca de cirugía de cáncer de piel, ¿todos los tipos de cáncer de piel se operan? O sea, si yo tengo un cáncer de piel, ¿es seguro que me van a operar? No, depende del tipo de cáncer de piel. Por ejemplo, el primer grupo que dijimos del carcinoma vasocelular, este es un cáncer como menos agresivo, mucho menos agresivo, y las variedades más superficiales se pueden tratar desde medicamentos tópicos, o sea, cremas, que podría llamarse como una quimioterapia superficial. Los queman el carcinoma, el tumorcito, y se puede desaparecer. Los podemos congelar, esto se le llama crioterapia, se congelan con nitrógeno líquido, esa es otra forma también de tratarlos. Se les puede dar a algunos también radioterapia, tanto a los carcinomas vasocelulares como a los epidermoides, también se pueden radiar, algunos se pueden electrofulgurar, pero el tratamiento pues definitivo o el ideal pues sí es la cirugía, aunque tenemos otras alternativas. Y sí, para el melanoma, indiscutiblemente, y también para el epidermoide, el tratamiento pues es quirúrgico. Eso sí, se tienen
se tienen que operar, e incluso hay cirugías especiales. Hay una cirugía que se llama cirugía micrográfica de Mohs, que realmente somos pocos los que realizamos este tipo de cirugía, en donde se hace un mapeo. Se hace un mapeo al momento de que operamos, se quita el tumor y en ese momento lo mapeamos y lo llevamos con el patólogo, o uno mismo lo analiza al microscopio para ver en qué parte del tumor todavía quedó un residuo del carcinoma, o bien ya se quitó por completo. Y en el momento nos dicen, ya hay una extirpación completa, o vemos que ya no hay ningún resto de tumor en la piel, entonces ahí ya podemos reconstruir y cerrar. Entonces es la cirugía ideal, porque ahorramos piel y además cuando salimos del quirófano decimos ya se quitó por completo. Ya la persona, el paciente puede estar tranquilo de que se le quitó por completo el cáncer. Entonces la cirugía es el tratamiento de elección, pero no es la única. Sí. Pero también muchas veces el paciente, y sobre todo cuando recibes un diagnóstico de cáncer, independientemente de que sea de piel o no, pues es un diagnóstico fuerte, ¿no? O sea, ¿cómo les dices tú la noticia al paciente que tiene este tipo de cáncer de piel? Y por qué muchas veces es mejor una cirugía que una crema. O sea, por ejemplo, si a mí me dices, este lunar que tienes puede ser maligno, o esta lesión que tienes puede ser un carcinoma vasocelular, yo prefiero que al otro día me metan a quirófano y me lo quiten a estarme poniendo una crema 2 meses, ¿no? Eso es algo importante, que también hay que saber cómo dar las noticias, porque obviamente a mí también, digo, aunque uno es médico, también me dicen, oye, tienes un cáncer, pues siempre nos estresamos, nos alarmamos. Para empezar, cuando uno sospecha el diagnóstico, a las personas no les puedes decir, oye, tienes un cáncer. Exacto. Oye, tienes una lesión que hay que estudiarla. Y hasta que tomamos la biopsia y tenemos la certeza al 100% de que es un carcinoma, entonces sí, ya le decimos que tiene un cáncer de piel y qué tipo de cáncer es. Si es agresivo, si no lo es. Para empezar, yo casi siempre les digo, a ver, de este tipo de cáncer no te vas a morir. Sí, justamente. En segunda, no te va a dar metástasis, y además estas son las opciones de tratamiento. Te puedo dar este tratamiento, pero lo tienes que aplicar, como ya lo decías, por varias semanas, que muchos de los pacientes no les gusta eso, o bien la única opción es la cirugía, y la cirugía le tengo que dar todo este margen. Muchas veces hasta lo marcamos, donde tiene la lesión le marcamos con un marcador todo lo que les tenemos que quitar, para que ellos sepan qué es lo que les vamos a hacer y cómo van a quedar después de la cirugía. Les decimos, te vamos a reconstruir de esta forma, vas a quedar bien estéticamente. A lo mejor al inicio no se ve tan bonito, pero con el paso de los meses vas a ir mejorando la cicatrización y cómo quedó donde reconstruimos. Y posteriormente, de verdad que son cirugías que se van borrando, y siempre le decimos que al año es cuando ya ves el resultado final de la cirugía, que ya se te borró y así ya se terminó de borrar precisamente o quitar la cicatriz, y así ya es como va a quedar. Sí, porque cambia, ¿no? La gente ve su lesión. Yo me acuerdo ahí cuando estábamos en Dermato-Onco, en el Pascua, que la gente veía su lesión y ya después le marcabas y decían, ay doctor, entonces ¿a poco todo eso me va a quitar? ¿No? Sí, es que hay veces de que dicen, bueno, pues sí me puede dar, sí lo puedo cerrar así de primera intención, pero entonces se te va a jalar alguna estructura, el ala nasal o el labio. Entonces hay veces que es mejor cortar más, y aunque se ve al inicio un poco más agresivo, pero hay que cortar un poquito más para poder cerrar bien el defecto, no se jale ninguna estructura, y sabemos que con el paso del tiempo se va a esconder esa cicatriz y no se va a notar. Entonces ya está muy bien, son cirugías que están muy bien planeadas, muy bien definidas, para que se vayan borrando con el paso del tiempo, y además seguimos ciertas líneas que tenemos tanto en la cara como en el cuerpo,
para que se esconda la cicatriz. Entonces, Sí. ya son técnicas especiales para que el paciente también pues tenga un buen resultado estético. Sí, porque eso también es muy importante. Como tú nos decías bueno, como usted, siendo raro decirle tú, como usted nos decía en la escuela, que el paciente después se le olvidaba que había tenido un cáncer de piel y que obviamente lo estético pues es súper importante. Sí, para nosotros, o sea, al final de cuentas, pues somos dermatólogos y también nos importa mucho la parte estética, pero siempre va por delante, en primer lugar, la extirpación completa del tumor. En segundo lugar, es la función de no alterar las funciones de los sitios donde extirpamos. En tercer lugar, ahorrar lo más que se pueda de la piel. Y en cuarto lugar, es la cuestión estética. Entonces son los 4 puntos que cuidamos en dermatoncología. Sí, ¿de qué te sirve que quedaste muy bonita si no puedes ni cerrar el ojo? Exactamente. ¿No? Y además sí, no, las reconstrucciones que se avienta el doctor, ¿eh? La verdad es que sí aprendimos bastante. Y sobre todo yo aprendí a mandarle a los pacientes porque hay que reconocer también cuando se tiene un talento y cuando no se tiene. Él rapidísimo ya sabía qué colgajo iba a hacer y le quedaban súper bien. Entonces yo prefiero que mis pacientes, él los reconstruya. Y ya para ir finalizando, 2 preguntas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Porque los pacientes, bueno, yo tengo la suerte de que mis pacientes son muy ansiosos, muy ansiosas y me preguntan, doctora, pero lo que decía hace rato, esto no me voy a morir, ¿verdad? Pero en el peor de los casos, que esto sea un melanoma, ¿qué es lo peor que puede pasar a un paciente? Porque también eso es importante decirlo, en el caso del melanoma. Bueno, dependiendo del tipo de cáncer de piel, puede haber complicaciones o puede haber un desenlace diferente. Para el carcinoma vasocelular habitualmente es la destrucción del área donde se presenta, del epidermoide, además de destruir toda la zona donde se asentó, puede tener el riesgo de dar metástasis, hasta en un 40% si se presenta en mucosas, por ejemplo en labios o en conjuntiva. Pero en el melanoma, ahí sí, si no se trata a tiempo o no se trata bien desde un inicio, obviamente la consecuencia puede ser la muerte, porque te empiezas a dar metástasis, que uno de los sitios principales donde da metástasis es a hígado o a pulmón, y obviamente ya una vez que se da metástasis, pues obviamente el índice de mortalidad es ya muy alto, entonces la consecuencia puede ser la muerte. Sí, no es para asustarse, pero sí para ir a revisarse, ir al dermatólogo, ir al dermatoncólogo, en el caso sobre todo lunares, ¿no? Que son los que más tienden a transformarse en melanoma, pacientes que son muy blancos, pacientes que tienen antecedente genético, así de que mi abuelo murió de melanoma, ¿no? O mi papá tuvo melanoma. Entonces ahí es súper importante ir al dermatólogo y si conocen a un bueno, ahora ya conocen un buen dermatoncólogo, ir a revisarlos. Y bueno, una pregunta más, aprovechando que, bueno, doctor, usted ha estado en la dermatología en los últimos 24 años, como ya lo mencionó. En los últimos 10 años, o bueno, 15 años, ¿cómo ha cambiado la dermatología en México? Realmente y sobre todo en los últimos 10 años ha habido unos cambios muy importantes en la dermatología. De hecho, yo creo que un poco antes de la pandemia, pero durante la pandemia hubo un boom en la dermatología, no sé si porque todos nos la pasamos más tiempo viendo en el espejo o qué pasó, pero todo el mundo se empezó a cuidar más o se empezó a fijar más en la piel. Entonces hubo un cambio en general en la dermatología, pero sobre todo en la dermatología estética. Ahora todo mundo quiere hacer nosotros como dermatólogos quieren hacer dermatología estética, han descuidado la dermatología clínica porque piensan luego que la dermatología nada más es estarse poniendo el skincare o estarse poniendo botox, poniéndose algún filler,
pero no, hay muchísimas enfermedades de verdad en la piel, de enfermedades infecciosas. En estos últimos meses hemos visto un incremento muy importante de herpes zóster, enfermedades sistémicas, esclerodermias, lupus, y bueno, también ha habido tantos cambios que bueno, existe ahora la dermatología funcional, que es lo que tú ahora te dedicas. Antes eso no existía. Hace 15 años, es cuando que yo lo inventé, estudiaba, Dani. no existía esto. Entonces, ahora lo que se pretende es que se vea todo de una manera integral, en conjunto con otros órganos, ya no ver a la piel de manera aislada, sino en conjunto con el sistema gastrointestinal, cardíaco, el mismo cerebro, todo está conectado. Entonces, esa es parte de la medicina funcional que también es algo relativamente nuevo. Y obviamente también la dermatoncología ha ido cambiando, hay nuevas técnicas para operar, nos hemos ido puliendo un poco más. Me acuerdo cuando yo empecé, estaba en la especialidad, lo que nos interesaba era quitar el tumor y cerrábamos como Dios nos daba a entender, quedaba ahí los defectos posquirúrgicos nada agradables, y ahora cuidamos mucho la cuestión estética, como lo hemos estado mencionando. Entonces, sí ha habido un cambio importante en la dermatología y sobre todo en la dermatología estética. Sí, ¿no? Ya todos se quieren inyectar, todos los días sale una nueva noticia de que fulanita se puso tal bioestimulante, que si el Botox. Entonces, pero eso, la verdad es que yo le veo el lado bueno. Nos estamos cuidando más, siempre hay que ver el lado bueno. Yo veo más pacientes que se preocupan por su estética y que a final de cuentas vienen aquí a la consulta y bueno, sacamos muchísimos padecimientos internos que si los atendemos, pues el paciente se va a ver mucho mejor. También en tricología, ¿no? Cambió muchísimo. Sí. Muchísima gente que ahorita se le cae el cabello por estrés, que antes no se daba cuenta, ¿cierto? Sí, ahora la tricología antes, que realmente nosotros no le hacíamos caso, ahora pues es también algo importante, que cuidamos mucho el pelo, pero como tú lo mencionabas, creo que, es importante que ahora la gente nos cuidemos más la piel, pero para que la piel se vea sana, no nada más es cuidar la piel, es todo un cuidado integral. Tenemos que estar sanos también por dentro, hay que hacer ejercicio, hay que tener una vida saludable, dormir bien, comer bien. Entonces, para que nuestra piel se vea sana, no nada más estarme poniendo la cremita de noche y de día. Que eso es algo muy importante. Miren, a mí el doctor ahorita dice que la dermatología funcional es algo nuevo, pero muchos de nuestros maestros en el Pascua sí nos enseñaban esto. Sí nos enseñaban a ver al paciente por dentro. En dermatoncología eso hacíamos, ahí pedíamos estudios de laboratorio porque los teníamos que pedir para operarse, pero también veíamos al paciente diabético que se tenía que controlar, al paciente hipertenso que también se tenía que controlar para poder entrar a una cirugía. Y la verdad que es que yo aprendí justamente ahí cuando estuve en el Pascua, específicamente con el doctor Alcalá, que hay que ser integrales. Gracias también a él yo abrí mi Instagram porque él me enseñó a que es una obligación social del dermatólogo enseñarle a la gente en general a cuidar la piel, porque muy pocos eran los que tenían el acceso a esta información. Antes no existían todos estos consejos, si recuerda, doctor. Y también algo muy importante, a que yo como médico no puedo condenar a un paciente. No sé si lo recuerde, que nos decías, ¿por qué le dicen al paciente que nunca se va a curar? ¿Por qué le dicen que si tiene rosácea que siempre la va a tener? ¿Por qué le dicen que si tiene psoriasis siempre la va a tener? ¿Tú qué sabes? O sea, tú no le puedes decir eso al paciente. Y eso a mí se me quedó muchísimo. Y gracias a eso no condeno a ninguno de mis pacientes. Y justamente he visto pacientes ya con todo esto de medicina funcional que aprendí,
que tienen psoriasis y que, bueno, viven sin psoriasis, ¿no? O sea, no necesita un biológico para que se les quite, o a veces sí. Que con rosácea y que el paciente justamente hace algunas otras terapias en conjunto con dermatología y está sin rosácea. Entonces, eso para mi práctica fue muy importante y bueno, se lo agradecemos al doctor Alcalá porque él fue mi maestro. Y pues finalizamos este capítulo, doctor. ¿Quiere agregar algo más? Darte las gracias y bueno, decirle a las personas que de verdad cuiden su piel y que si ven algo, alguna lesión que no se les quite, bueno, pues acudan con su dermatólogo, que le tengan confianza y que si sospechan también de algún carcinoma de los que hablamos, bueno, también pueden consultar con algún dermatooncólogo y que si no conocen, para eso también tenemos a la Sociedad Mexicana de Dermatología, que ustedes la pueden buscar en internet y ahí les recomiendan algún dermatooncólogo confiable y que les quede cerca de su domicilio. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Y bueno, un capítulo más de su podcast Dermatología Integrativa. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, denle a la campanita, mándenselo a alguien que le pueda ser de utilidad y nos vemos en el próximo capítulo. Bye bye, chao.